Amigos, buenas noches. Martes con ustedes, doña Silvia Gereda y un servidor. Con dos temas, uno que prácticamente ha saltado a la palestra hoy y otro que viene gestándose en el país y que yo creo que está muy silenciado. Entonces vamos a proponérselo o a ponérselo sobre la mesa para que ustedes lo tomen como ciudadanos responsables y podamos empujarlo. El primero se trata de la refundación del Estado 2. Y digo 2 porque el invitado que tenemos aquí yo creo que fue el 1. La refundación del Estado 2 se refiere a esta propuesta del expresidente Serrano Elías, que ha concentrado en Panamá una serie de personajes del país y ha lanzado este proyecto. Yo leía hoy en redes, bueno, esto no hay que hacerle ni caso y no se tiene que perder el tiempo en ello, pero no deja de ser una iniciativa que puede ser criticada o alabada y que conviene ponerla sobre la mesa o para desecharla o para aceptarla. Y de ahí que lo hayamos seleccionado como noticia. Tenemos dos invitados, don Alejandro Balcel, que es abogado. Alejandro, buenas noches. Y don Roberto Alejos, que era la Fundación del Estado 1, exdiputado al Congreso. Pero no vamos a hablar de la tuya, Roberto, vamos a hablar de la del expresidente Serrano Elías. Doña Silvia, buenas noches. Muchas y adelante gracias. Con la primera. Gracias, bienvenidos. Roberto, yo quisiera empezar con usted. Hace aproximadamente 3 años, cuando usted fue presidente del Congreso, comenzó a hablar de la necesidad de refundar el Estado, inclusive habló en algún momento de una reforma a la Constitución. Hemos visto cómo estas propuestas iniciales han tenido grupos, algunos grupos que han presentado algunas propuestas y hoy día vemos al exmandatario Serrano Elías, quien está exilado en Panamá por un golpe de Estado desde el año de 1993, unir sindicalistas, militares, exguerrilleros, un combo de personajes de la vieja política de Guatemala, diciendo que se va a crear un movimiento para refundar el Estado. De hecho, se ha hablado inclusive de CODECA, el movimiento campesino implicado en el robo de energía eléctrica, como un vehículo político para inscribirse como un partido. ¿Qué opina usted que en estos momentos estén surgiendo estos aires de la refundación del Estado de Guatemala? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, una linda oportunidad de hablar de un tema del que Serrano no habló. Empecemos por ahí. El día de hoy lo que hubo, se reunieron militares, exguerrilleros y algunas personas que representan ciertos movimientos sociales, como le llamamos en Guatemala, y hablan de refundar el Estado, pero no hubo ninguna propuesta, no se habló de lo que realmente es refundación. Cuando nosotros salimos con el tema, causó cierto miedo, porque lo primero que dijimos es, este es un Estado fallido. Ahí es donde se paró el pelo de todo el mundo, porque para declarar a un Estado fallido, pues realmente es un tema muy duro. Pero hablemos de un Estado colapsado, un Estado que nos falló, un Estado que no funciona. Hoy todo el mundo reconoce, todas y todos reconocen que el Estado no funciona, que es un Estado que realmente no sirve, que nos falló como país y que es necesario refundarlo. La palabra refundar también fue muy criticada. Hubo alguien que me dijo, eso suena a refundar por ahí las cosas, a refundirlas. O sea, hubo una crítica ya no hay que decir Roberto para ganar votos en su campaña, de todo. Pero para regresar al tema que nos trae el día de hoy, aquí el expresidente Serrano y la gente que lo acompañó el día de hoy, lo que anunciaron es que se han unido. Incluso la palabra refundar es como que la necesitan para poder llamarse FARC, ¿verdad? Que es lo que están haciendo, agarrando un nombre del movimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de aquel entonces para iniciar un movimiento donde ellos se unen y lo que están anunciando es esa unidad. Yo de refundar el Estado no vi nada, una propuesta realmente seria, formal, de qué significa, no la escuchamos. Eso ¿verdad? está en vacío. Sí. Alex, se han juntado una serie de personas y la pregunta es, ¿qué representatividad tiene el grupo a tu juicio? Porque hay que decir las cosas como son. Un expresidente que está huido y en busca y captura. Un exguerrillero, Pablo Monsanto, que todavía tiene policías que le pagamos los demás y que es un cadáver político. Es decir, no milita en ningún sitio ni en ningún sitio figura para nada. Un teniente coronel del Corazón Nueva Nación, que vimos que se vendió a Valdizón. ¿Qué representación tiene ese movimiento siquiera para generar fuera del país un movimiento de refundación? Pedro, yo agregaría, y César Montes, quien ha reconocido públicamente que estuvo implicado en secuestros. Sí, yo digo que ninguna. En cuanto a representación, ninguna. De hecho, el convocante, como bien estamos diciendo, es un delincuente. Ese es un delincuente. Serrano tiene muchas cosas que explicar.
Además de que ha vivido todo este tiempo, sería interesante saberlo. Definitivamente, representación no hay ninguna. ¿Pero qué buscan? Y platicando fuera de cámaras, lo que estamos creyendo es que definitivamente esta es una alianza pro impunidad. Aquí lo que se quiere es tejer impunidad y esa alianza de exmilitares señalados de violaciones a los derechos humanos y de dirigentes guerrilleros también señalados de violaciones a los derechos humanos, ¿qué es lo que los puede unir si no es un tema ideológico? Es un tema eminentemente pragmático de conseguir impunidad, de buscar impunidad. Y a eso van. Yo creo que no nos tenemos que perder en torno a ello. Van en busca de un tema en esa vertiente. Y la otra es también desvirtuar un poco el tema de la reforma constitucional que está en discusión. Yo creo que el país tiene una agenda ahorita muy importante, nos guste o no. Hay una propuesta seria de reforma constitucional que debe debatirse y que debe discutirse, porque ese no es un documento terminado ni está escrito en piedra. Hay que cambiarlo, hay que modificarlo, hay que aportarle. Y ese es lo que nosotros tenemos que centrarnos. ¿Te refieres a la reforma del sector justicia? Sí, presentada por los 3 organismos del Estado. Entonces, esa es la discusión que tenemos que tener. Entonces, yo creo que es un poco de las dos cosas, ¿verdad? Quitarle importancia a la agenda país y segundo, tejer sus constantes alianzas totalmente coyunturales para conseguir impunidad. Ahora, hay un tema importante al que tú mencionabas. Es un hecho que existen movimientos serios intentando buscar nuevas reformas a la Constitución, algún tipo de cambios de leyes, hay algunas propuestas muy serias y luego vemos el surgimiento de Jorge Serrano y sus grupos, llamémoslo, paralelos. ¿Tiene esto algún tipo de implicación en el ámbito político guatemalteco cuando vemos una población agotada, cansada y que ha dicho ya no más de esta vieja política? ¿Qué implicaciones tiene? Porque también hemos visto el despliegue de Jorge Serrano, no solo en redes sociales, sino que en algunos canales como Boyacanal, que le da un despliegue enorme, y otros medios de comunicación. Sí, es un distractor. Definitivamente está consiguiendo un distractor. De hecho, estamos hablando hoy de él. Y eso es lo que ellos quieren. Yo creo que es bueno hablar, pero precisamente para dar este mensaje a la población de que esto es una cuestión de contexto y folclórica, tenerlo ahí porque a él le gusta y además también cuando saca sus libros le gusta salir y tiene sus redes sociales y las redes sociales ahora son gratis y además él tiene mucho dinero para pagar call centers y todo. Entonces yo diría que nosotros, el mensaje es centrémonos en lo que tenemos que hacer como país. Esa es una propuesta totalmente descabellada, solo empezando por el liderazgo que se está optando. Imagínense qué cosa más espantosa ir a hablar una refundación de Guatemala en Panamá, y solo porque él está exilado. Y de plano él estuvo pagando ahí, él le ha pagado esos viajes y pagó el hotel y pagó esto. O sea, es una cosa totalmente absurda haber movido toda esa gente a ir a Panamá, y sobre todo en Panamá en unas circunstancias muy difíciles en que está Panamá ahorita. Entonces, no tienen mucho objeto. Eso será Panama Conspiration en vez de los Panama Papers. Enlacemos tu fundación o tu refundación del Estado, aquel marco teórico que tú decías, el Estado nos ha fallado, con la idea que Alex aporta de, bueno, no lo vamos a refundar como tú querías, pero sí hay unas propuestas de modificación. ¿Tú ves que esto sustancialmente va en la línea que tú habías dicho? ¿Es un avance? ¿Es necesario? Aunque haya que discutirlo todavía, como Alejandro dice, o perfilarlo un poco más. Totalmente. A mí probablemente lo que más me molesta de estar hoy aquí, aunque me agrada venir y ustedes lo saben, para discutir los temas y despertarle a la población realmente la conciencia de que no se dejen engañar, que es el papel que hacen los medios de comunicación, es el mal uso de la palabra refundación, ¿verdad? Porque primero, yo creo que ya el pueblo reconoció que el Estado no sirve, o no hubiéramos tenido ese resultado en las elecciones. Es un rechazo a nosotros los políticos tradicionales, a la clase política, a los partidos políticos y su forma de actuar, al mal uso que se le dio de la democracia y del sistema. Eso se manifestó en la plaza, en los medios y se manifestó en las votaciones. Primer paso. No le llamemos Estado fallido, llámenlo como quieran, pero se reconoce que el Estado y el sistema no funcionan. El segundo paso, que es realmente esencial, es que en este país hay hambre,
Hay un tema de salud increíble, de una precaria terrible. El tema de la educación, no hay modo que llegue en ese país. Creemos que educación es aprender a leer y escribir. No hay escuelas, no hay pupitres, no hay libros. O sea, la crisis del país es terrible, pero esa crisis no se resuelve si el Estado no tiene ingresos. Y esos ingresos, para que haya ingresos sin impuestos, ¿verdad? Porque nadie va a pagar más impuestos en un estado en el que no creemos y vemos que el dinero va a parar a donde no debe de ir. Entonces, la forma de conseguir impuestos es lo que estamos haciendo ahorita. ¿No? Digo, me estoy subiendo a un barco que no es mío, pero es el combate a la impunidad, el combate a la corrupción y a la evasión y al contrabando. Entraría muchísimo más dinero si hubiera menos evasión, si no hubiera contrabando y si realmente el dinero que entra no para en los bolsillos de quienes no tienen que pasar, que es el tema de la corrupción y la impunidad. Porque hablábamos fuera de cámaras de que el sistema de justicia es lo primero que hay que refundar y por donde hay que empezar. Y ahí es donde las reformas constitucionales enfocadas en ese sector tienen su prioridad. Con Alejandro lo trabajamos hace ya probablemente 6 años, cuando así es Landívar y una serie de SEDECOM, etcétera, etcétera, presentaron las primeras reformas, las firmamos, las presentamos al Congreso, muy parecidas a las que actualmente están presentando los 3 organismos del Estado. Si no componemos la administración de justicia, no vamos a componer la impunidad y la corrupción, que es vital para poder recabar impuestos a través de la evasión y el contrabando. ¿Tú ves, Alejandro, que este paso a la refundación, ya quedémonos con el nombre, ¿no? Este paso de las reformas judiciales, las reformas constitucionales del sector justicia, ¿tú crees, si es el primer paso que hay que dar? Porque se podían dar otros, se podrían cambiar. Si es el primer paso. Y B, si es un paso sólido o podemos resbalar a pesar de todo. No, yo creo que ya se han dado pasos interesantes en el país, definitivamente. Y esta es consecuencia. Estamos ya en la senda, en el camino, y sí hay que darlo. El terminar con nuestro sistema tal como lo concebimos, destruir ya ese poder corporativo de las comisiones de postulación tan nefasto, esto es urgente. Y las facultades de Derecho no están sacando abogados, sino que están sacando a mucha gente solo por tráficos de influencias, etcétera, etcétera, y lo que está pasando ahí es terrible. Entonces hay que terminar eso, hay que discutirlo. Es que el tema que a mí me preocupa es que esto en septiembre tiene que estar, porque ese es el calendario, y el debate tiene que ser mayor. Porque aquí no hemos dicho si nosotros estamos de acuerdo con esa propuesta. Ahora, el tema es generar ese debate. Y eso es lo que el guatemalteco tiene que sentir, porque aplaude. O sea, la plaza se llenó porque había corrupción. Cayó el gobierno porque había corrupción, pero no hay confianza en el sistema judicial. Es mentira que hay confianza en el sistema judicial. Yo quisiera tocar un punto de esto. Así como vemos una agenda organizada, vemos también, por ejemplo, en el Congreso, y aquí quisiera escuchar su opinión, Roberto, que hay algunas leyes que están causando mucha polémica. Vemos desde la ley 4084, vemos la ley de territorios para la autonomía de los territorios indígenas, que es una ley muy polémica que ya va en segunda lectura, la ley de aguas con algunas virtudes y otros defectos más, pero vemos agendas que están siendo empujadas y no discutidas. Entonces, Río Revuelto, ganancia de pescadores. ¿Qué vamos a obtener? ¿O vamos a seguir obteniendo todos estos Frankensteins, tipo la ley que se hizo de tarjetas de crédito, que al final fue abortada y causó pérdidas millonarias para Guatemala? Bueno, qué bueno que nos pasamos ya a esa parte, porque es como el segundo paso. El primer paso ya lo dimos. Este Estado no sirve y por eso fue el resultado de las elecciones y tenemos lo que tenemos. 2, empezamos con ese combate al contrabando y a la evasión, y eso se hace solo combatiendo la corrupción, la impunidad. Entonces hay una serie de leyes en el Congreso que deben seguir aprobándose, la carrera judicial, todo lo que va en el fortalecimiento de la administración de justicia, incluyendo el tema de las reformas, que también coincido con Alejandro, de que no se han discutido lo suficiente. Es decir, yo creo que el debate aún no empieza, el tema, y que debe ser solo por el momento en el tema judicial. ¿Por qué? Porque el segundo paso es algo que empezó y se quedó a medias, que es la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, porque es la forma de elegir a nuestros gobernantes, a quienes nos llegan a gobernar. La ley pasaron bastante cosas buenas, pero le falta a esa tercera generación para poder elegir bien.
y no podemos entrar a una reforma constitucional profunda porque la harían los que están ahorita, que fueron electos con la ley vieja. Hasta que no cambiemos la ley electoral para que la cosa sea como debe de ser y el pueblo elija a una nueva clase política, no podemos hablar de entrarle a una reforma constitucional profunda. La ley orgánica del Congreso ya se aprobó, pero se confunde la ley orgánica del Congreso con lo que es el sueldo de los trabajadores. La ley orgánica del Congreso no tiene nada que ver con todo lo que es el equipo y no los estoy, digamos que defendiendo lo que ganan y todo producto de un pacto laboral de hace muchos años, sino el comportamiento y la forma de trabajar de los diputados y diputadas en el Congreso de la República. Eso habla la ley orgánica. Plazos, tiempos, las citaciones a los ministros, los chantajes, todo lo que en el Congreso de la República hay que cambiar, porque para poder pasar a un tema importantísimo y que también ya empezó a salir a luz y me alegra mucho, que es la reforma a la ley de servicio civil. Aquí no tenemos servidores públicos, aquí los partidos políticos se convirtieron en agencias de empleo, ¿verdad? Y entonces todo el mundo se mete al partido que cree que va a ganar, como pasó la vez pasada, lo convierten casi en el virtual ganador para que cuando gane les dé empleo. Y no hay una carrera donde uno entre por meritocracia, donde hayan ascensos como debe ser, donde hayan aumentos salariales como debe de ser, y se cree esa carrera con las prestaciones a la hora de retirarse. No tenemos eso. Hasta que no tengamos ese segundo paso o tercer paso, que llamo yo la reforma política, no podemos entrar a las reformas profundas, porque entonces en las reformas profundas vamos a parar, como ya lo han dicho otros, metiendo un camello y sacando un caballo al revés, ¿verdad? O al revés, metiendo un caballo. O al revés, metiendo un Alex, pero caballo y entonces, sacando ¿qué un se haría camello? para llenar ¿verdad? esta agenda que se debe completar en septiembre, si es lógico que no tenemos esta casta política tan importante de la que Roberto No, pero nos habla? tenemos el tema de justicia, que es lo que está planteado. Yo también estoy de acuerdo que debería ser más amplio, pero eso es lo que está Pero planteado. quizás es mejor ahí. ir paso a paso. Pues quizás el debate está puesto en la mesa y eventualmente vamos a ir a votar en un corto, en un mediano plazo, por un sí o por un no. Pero tú has dicho Hay una una cosa, convocatoria. esto no se ha reflejado todavía en un debate suficiente. Yo ahí tengo dos dudas. Uno, si hay cosas que hay que debatir más allá de un debate simple, no sé si me explique. Por ejemplo, que los jueces se queden 9 o se queden 12 años, no sé yo si requiere un profundo debate. ¿Qué cosas crees tú? No, Pero, por ejemplo, que las universidades participen en política, no, sí es un debate importante. Sí, sí. O sea, yo creo que hay Que como los dos niveles. magistrados de cortes de apelaciones no sean electos por el Congreso, que sea un órgano. Ayer hablaba aquí Jorge Mario García Laguardia de un consejo de judicatura fuerte. Aquí se está creando un consejo de carrera judicial, pues veamos si eso cumple o no cumple. Que veamos la Corte de Constitucionalidad. Es una transformación de 180 grados importante. ¿Ustedes ven que las universidades con las que yo estoy de acuerdo que no deben de estar ahí bajo ningún concepto, ni las públicas, Ni las bueno, privadas. ni la pública ni las privadas, pero también el Colegio de Abogados? Por supuesto. Nada. Podemos dejar el Consejo de la Carrera Judicial como un órgano específico para esto? ¿Es suficiente? Esa es la idea. Esa es la idea, que haya un órgano que sea el que administre el sistema judicial y que los jueces se encarguen de juzgar. Ahorita el tema muy grande es que los jueces los jueces de la Corte Suprema tienen un poder administrativo muy grande, deciden personal, deciden recursos y además los abogados somos pésimos administradores. Entonces se confunden todas esas temas de poder con los temas administrativos. Yo hablé con magistrados y dice que 2/3 de su tiempo se dedican a administrar, entonces no están juzgando. Y por eso es que la casación, que es el recurso que ellos miran, está decayendo mucho. Porque precisamente son los letrados los que están resolviendo y no los magistrados. ¿Por qué hay tanto miedo al sorteo? Es decir, al azar, una vez se ha seleccionado al personal adecuado. Es decir, si el personal cumple con los requisitos, sean los que sea, ¿por qué le tenemos miedo al azar? No, le tenemos miedo al cambio en este país. Aquí el cambio debe ser un cambio profundo, no debe ser un chapuz nada más. Aquí es quitar todo ese asfalto lleno de hoyos para realmente volver a cubrir con una capa nueva de asfalto esa carretera que nos debe llevar a la verdadera democracia. Y ahí le tenemos miedo porque quienes tienen el poder en las manos están ya acomodados y cualquier cambio significa perder poder. Y entonces le van a tener siempre pavor al cambio. Y eso lo vamos a encontrar en este tema de la reforma constitucional y en otros temas. Porque así como se les paró el pelo cuando hablamos de Estado fallido, y ahora todo el mundo reconoce que el Estado falló, ahora todo el mundo habla de refundación del Estado,
vamos a tener que reconocer que las reformas tienen que ser profundas, que tienen que ser cambios verdaderos y que el poder debe de estar, ¿verdad?, en un sistema que funcione por sí solo. Mientras menos dejemos en manos de las personas, la toma de decisiones va a ser mejor. Porque lamentablemente aquí hay un tema de principios y de valores que va a costar muchísimo irlo recuperando, pero que si no lo recuperamos, vamos... No se nos ha olvidado el resultado del referéndum de 1999, donde 13 modificaciones se convirtieron en más de 50 y fracasó. ¿Corremos ese riesgo? Yo creo que no. En este momento no. ¿Tú crees que se va a centrar en Yo creo lo que se va a centrar. Yo creo que se va a ampliar un poco. Por ejemplo, si estamos hablando de las comisiones de postulación, yo no veo ningún objeto de dejar al Contralor de Cuentas electo en una comisión de postulación que además cada vez que se convoca hay un lío entre los dos colegios porque hay dos colegios de contadores y auditores. O sea, hay que ampliarlo. Definitivamente hay que hacer un esfuerzo, pero eso es lo que hay que debatir. Y por ejemplo, en el tema de la agenda que hablaba Roberto, aquí está hablando de una ley de servicio civil. Eso es urgente. Yo no entiendo cómo los sindicatos se oponen a la ley de servicio civil. Bueno, pierde o sea, poder. cuando la ley de servicio... No, pero fíjense Estado. que es absurdo. Porque la ley de servicio civil lo que genera es estabilidad precisamente para que el empleado ya no sea despedido cada 4 años o cada 3 años. Eso es pensar que los sindicatos velan por el empleado. Pero es que ¿no? ese es el tema. Hay que hablar con los sindicatos. Aquí hay un tema no solo ideológico, un tema de praxis, y aquí hay un tema de estructural. El sindicato está para velar el bienestar de sus trabajadores. Y si cada 4 años se está cambiando toda la plantilla de trabajadores del Estado, una ley de servicio civil que garantice eso no va a ser nunca malo. El tema es también cómo hacemos para romper estos contratos con los sindicatos, que al final de cuentas era uno de los temas pendientes todavía por avanzar. Pero es que los pactos colectivos lo que pasa es que se ha abusado, porque se abusan de un lado y se abusan del otro. Pero la ausencia de ley, esa ley es del año 68, ¿no? Ajá. Del año 68 venimos con la ley de servicios. Es absurdo, este país ya cambió muchísimo, nacido, ¿no? ¿no? 48 Alex, años. Necesitamos realmente refundar el Estado, necesitamos cambiar la Constitución, necesitamos convocar a una asamblea constituyente. Primero, ¿Qué es lo que yo diría que lo tener? primero que tenemos que hacer es exigir que se aplique lo que está. Eso es lo primero, ¿verdad? Garantizar que se aplique lo que está. Tenemos excelentes normas, tenemos excelentes leyes y tenemos excelentes jueces. Y lo que pasa es que excelentes jueces han sido vilipendiados y han sido marginados del sistema judicial por ser buenos jueces. Y se ha premiado a muy malos jueces. La crisis del sistema judicial es ahorita la más fuerte en los 30 años Bueno, por primera vez también vemos la primera depuración hacia los jueces que ha ido avanzando. Sí, pero sí tenemos que entender... Como estamos casi en tiempo, es ¿por una qué no se crisis. toman 30 segundos? ¿Qué mensaje entonces le mandamos al señor Serrano? Porque con él abrimos este debate sobre su propuesta de refundación. ¿Cuál sería de 2 ciudadanos? Uno más político que otra cosa y otro más jurista que otra cosa. ¿Cuál sería su percepción? Pues señor Serrano, empecemos por ahí. Bueno, yo creo que Jorge Serrano cometió un error porque realmente hacerlo desde Panamá, hacerlo en la forma en que se hizo y hacer uso de una palabra que no tiene nada que ver con lo que realmente están buscando. Y eso es el tema, hay que hablar con franqueza. Aquí se busca una reconciliación. Es lo que están buscando militares y exguerrilleros, y hay que hablar con esa franqueza, y meter la palabra refundación nos está haciendo daño. 30 segundos. Que me encantaría, pero verlo acá para discutir esos temas y que recordemos 2 cosas. Primero, que él por algo está en Panamá. Porque no puede venir, no puede venir acá, está con orden de captura. captura. Y segundo, lo más importante, él fue un golpista. Y un golpista no puede estar hablando entonces de crear un nuevo sistema de derecho. Bueno, ahí tiene usted los mensajes, yo no voy a agregar nada más. Un casi padre de la patria, fundador, tú fuiste constituyente, ¿verdad? Sí, sí. Y ahora un representante del Centro de la Defensa de la Constitución, pues saben de eso mucho más que yo, así que no vamos a agregar nada más. Alejandro y Roberto, muchísimas gracias por las opiniones. Ustedes no se marchen, salvo que quieran hacerlo, porque le vamos a pasar directamente con Rocío Lazo y venimos automáticamente con otro tema de su interés. Gracias, Pedro. Buenas noches. Hablamos en este momento sobre la propuesta refundación del Estado y nos interesa mucho saber su opinión en cuanto a este tema y en cuanto a la conversación que usted pudo escuchar durante este primer bloque. Esperamos sus comentarios. Vamos a comenzar en Twitter con el comentario de Raúl. El término refundación del Estado incluye la transformación de los medios de producción. Algunos no saben de lo que hablan. Mario Mérida, el Estado no es el fallido, es la calidad y ética de los funcionarios. Si no, observen a magistrados, jueces y diputados.
La refundación del Estado ya comenzó a delinear sus rumbos, lentamente, pero no se institucionaliza todavía. Ese es el comentario de D.A. Chacón. Edic Barrientos, sondeando hay rechazo, rotunda palabra refundar, no digamos guerrilla, militares, serranazo. Y lógico, son viejos bien conocidos. Ahora nos pasamos a la red social Facebook. Tenemos el comentario de Herbert Castillo. Seguramente el ladrón de Serrano Elías, luego de refundar el país, como él lo propone, va a devolver todo lo que se robó, con todos los intereses y todo lo que pudo haber generado los millones que nos robó a los guatemaltecos. Si él refundió al país en la pobreza. Agapinto Pinto. Le agradecemos por su participación a través de nuestras redes sociales y lo invitamos a seguir mostrando su opinión a través de ellas. Vamos a la pausa y volvemos con más.